Bueno, nosotros estamos aquí en Nacional y en nuestro magazine ¿Qué hacer en casa? Y mucha atención con la siguiente entrevista, el siguiente tema que vamos a conversar, porque estaba leyendo un poco la información, Sofi, y yo no sé si estoy comprendido dentro de este grupo de personas que son acumuladores compulsivos, porque en realidad a mí me encanta la música, colecciono discos, long plays en algunas oportunidades, cassettes, CDs, MDs, todo lo que esté vinculado a la música, pero le pasa a las personas con los libros, le pasa a las personas con otros objetos. Yo no sé si eso de repente puede ser una patología o de qué estamos hablando, ¿no? Claro, hay que ver cuáles son las diferencias, ¿no? Porque entiendo que tú eres un coleccionista, pero ya cuando hablamos de un trastorno de acumulación Ajá. compulsiva es que tenemos que recurrir a los especialistas, pero vamos a que nos den los detalles de las diferencias o si estás en el riesgo y porque tenemos que conversar de inmediato con la magíster Patricia Arruez Salcedo. Ella es psicóloga del Departamento de Adicciones del Hospital Hermilio Valdizán. ¿Cómo está? Bienvenida a Nacional, Patricia. Bueno, mucho gusto, Sofía. Buenos días. También Michael, ¿no? Ajá, Sí, sí, ¿qué buenos tal? ¿Cómo está? días. Buenos días. Ahora vamos a hablar un poco sobre el síndrome, ¿no? De acumuladores o síndrome acaparador compulsivo. Hay Ajá. dos características principales, ¿no? Hay que determinar mucho si es un síndrome o es un trastorno. Entonces, hay algunas diferencias que se entrelazan, ¿no? Por eso se debe hacer una evaluación clínica importante, ¿no? Médico psiquiatra y psicológico. Claro, en mi caso, por ejemplo, he dado una referencia de lo que, un poco mi forma de vivir. Pero en casa también tenemos, por ejemplo, a nuestros abuelitos, a nuestros padres, que a veces acumulan ciertos artículos que tienen algún valor sentimental para ellos, y a veces les cuesta un poco despegarse de estos artículos, y cada día vamos acumulando más y más. ¿Estamos frente a un acumulador compulsivo? Podríamos decir que tiene ciertas características, más no que sea un acumulador compulsivo como tal, ¿no? El acumulador compulsivo es las personas que ya llegan a un grado donde socialmente ya no es aceptable, ¿no? Ese hogar ya no se puede circular, incluso Ujú. no, acumulan tanto en los servicios higiénicos, en las cocinas, o sea, ya ese hogar es inhabitable. Ah, Entonces, llegando a ese punto, ya estamos hablando de un acumulador compulsivo, ¿no? O, como le decía, un síndrome compulsivo, ¿no? ujú. En, entonces, si nosotros queremos graficar a un acumulador compulsivo, ¿qué características deberíamos tener en consideración? ¿Cuáles son los síntomas? Hay una serie de sintomatología. Bueno, como decía hace un momento Michael, empieza con los libros, ¿no? Empieza acumulando libros Los y discos. poco a poco va a ir en ¿Ya? aumento, ¿no? Sufren de mucho trastorno de ansiedad en este tipo de situación que estamos viviendo ahora en pandemia. Debe exacerbarse la ansiedad, ¿ya? Una de las características de sintomatología ansiosa, depresiva, ¿no? Y para cierta capacidad o digamos que la persona se sienta mucho mejor, va acumulando, es progresivo, no es de un momento a otro, ¿no? Entonces va acumulando poco a poco hasta que ya, bueno, llega un momento donde ya es inmanejable, ¿no? Incluso se aísla, va aislándose. Ahí es importante determinar, como les decía hace un momento, si es un síndrome, ¿no? Y así es un síndrome, estamos hablando pues de la acumulación con sintomatología ansiosa depresiva. Pero si es un trastorno, estamos hablando ya de un trastorno que es rasgos esquizofrénicos, ¿ya? Con delirios, miedos, impulsos y ahí sí tiene que ser tratado netamente, pues en ambos casos con medicamento, pero en el caso de esquizofrénico, pues ya con antipsicóticos, ¿no? Ujú.
Claro, claro. Hay una gran diferenciación entre lo que significa un acumulador compulsivo y un coleccionista, lo que decía Sofi, ¿no? Y pasa con quienes Así es. de repente coleccionan música, coleccionan libros, este, pasa con quienes, por ejemplo, coleccionan artículos ya pasados de tiempo, por ejemplo, quienes rescatan reliquias. ¿Cuál es la diferenciación, el límite entre uno y otro? ¿Es que cuando, digamos, nos volvemos obsesivos, ahí empieza el trastorno? Claro, el límite, por así decirlo, sobrepasa el límite es cuando la persona ya no está viendo por ella, se olvida de sus alimentos, las necesidades básicas, ¿no? Los Ujú. alimentos, darse una ducha, qué sé yo, conversar con la familia. Entonces ya no hay ese tipo de integración y ¿qué va pasando? Va aislándose y llegando a un punto donde ya no se preocupa por ella, sino por los objetos que está teniendo ahí alrededor. Y al querer separarlos de esto genera mucha ansiedad, poco tolerancia. Entonces, ¿qué va generando? El apego inmenso, excesivo hacia los objetos. Es, digamos que, como perder un familiar, ¿no? Si estoy viendo que lo están llevando un familiar, qué sé yo, lejos de mí, me pongo un poco ansiosa, ¿no? Digámoslo así. Ese es el punto, ¿no? A ese punto son los objetos para el acumulador compulsivo. Es decir, hay un significado emocional muy fuerte. Puede llevarme Excesivo. a la depresión, puede llevarme a ataques de ansiedad, de pánico, el hecho de que me alejen de los productos o de los objetos que estoy acumulando. ¿A ese nivel puede llegar? Así es, a la agresividad incluso, Es ¿ya? decir, afectando las Eh, relaciones interpersonales. Así es, las relaciones sociales, ¿no? Sociales, familiares, Ujú. en su total magnitud. Claro. ¿Y Lo que pasa, cómo se trata? ¿Cómo se trata cuando ya tenemos algunas características que usted ha mencionado del acumulador compulsivo? es importante, como ya les mencionaba hace un momento, es importante la evaluación médico-psiquiatra, ¿ya? Una evaluación, una muy buena historia clínica y Ujú, también en conjunto con psicología, ¿no? Al ujú. tener una evaluación completa, se determina el tratamiento y hay que delimitar las dos características, si es un síndrome o es un trastorno. Si es un síndrome, se trata con antidepresivos y la terapia cognitivo-conductual, ya a nivel de psicoterapia. En el caso del trastorno, ya se trata con antipsicóticos y también con la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que obviamente los objetivos son distintos. En uno es mejorar las relaciones sociales y en el otro es estabilizar a la persona. Ok, Obviamente entonces, también llevando a una mejora de relaciones sociales, ¿no? Pero es mucho más grave, mucho más complejo y hay muchos de ellos que incluso llegan al término de consumo de alcohol. No vamos a tomar o mencionar otras drogas, ¿no? Sino solamente con el consumo de alcohol y pastillas, ¿no? Que son las benzodiazepinas que lleva a un cuadro mucho más ansioso y se agrava mucho más el problema, porque ya sacar de ese problema tendríamos que hacer una intervención mucho más integral, ¿no? Con un equipo multidisciplinario. Ujú, ujú. claro, entendemos entonces que aquí puede haber un abordaje con medicación y además con un tratamiento terapéutico. Así es, así Ya, es. Ujú. bueno, es muy Si importante. el Sí, siga. perdóname, si el trabajo en conjunto no se da, realmente la persona no se recupera. Es mentira que solamente con psicoterapia lo vamos a recuperar a una persona de esta característica. Eso no es cierto. ¿Ya? Siempre se trabaja en equipo. ¿En equipo qué quiere decir? Médico, psiquiatra y psicólogo. Ujú. ¿Ya? En algunas ocasiones también se integra enfermería para ayudar a la familia, la tome conciencia de medicación,
También tenemos el asistente social, por eso nuestro equipo es multidisciplinario, nosotros trabajamos de manera en conjunta, ¿no? Entonces, Claro, ¿para claro. qué? Para que la persona realmente trabaje, mejore y se integre de manera social y completa, ¿no? Y no tenga esas Ujú. deficiencias. Definitivamente, si la persona se recupera, va a ser una persona común y corriente con ciertas características, pero eso tiene que tener conciencia del problema. Si yo tengo conciencia del problema, genero un cambio. Si no tengo conciencia del problema, no voy a generar ningún cambio. Y voy a esperar Claro. simplemente que vaya pasando y a la larga nos estamos mintiendo. Por eso es Bueno, importante que la familia tome conciencia y también después el paciente, ¿no? exacto, exacto. ¿Y eso cuánto repercute en el seno del hogar, en la familia y en todos los integrantes? Y estaba leyendo un poco que el acumulador compulsivo no solamente es con artículos, con objetos, sino también con mascotas, con animales. Hemos visto, por ejemplo, casos en los cuales de repente una persona y tiene en su casa un promedio de 60, 70 gatos, 70 perros, y a veces ya eso le afecta a su cotidianidad. Así que yo creo que ahí en esos casos sí hay que Por poner supuesto. bastante énfasis. Muchísimas gracias a nuestra invitada, Patricia Ruiz Salcedo, psicóloga del Departamento de Adicciones del Hospital Hermilio Valdizán, que estuvo conversando con nosotros en el programa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Seguimos aquí en Nacional y tu programa ¿Qué hacer en casa? Para más consejos, síguenos en nuestras redes sociales como Hospital Hermilio Valdizán. Gobierno del Perú. El Perú primero.